Hola, ¿cómo están? Hoy comenzamos una serie de videos que trataremos de explicar lo que son las leyes de Newton, ¿ya? Bueno, las leyes de Newton son los principios que rigen el movimiento de las cosas, ¿ya? Tanto a nivel, digámoslo así, habitual, por ejemplo, eh, por qué se mueve un balón cuando uno lo pateamos, porque al arrojar una piedra esta acelera, la gravedad, por qué caen las cosas, pero también a un gran nivel podemos explicar con estas leyes por qué se mueven los planetas alrededor del Sol. Las leyes de Newton es un gran monumento al intelecto humano, porque Isaac Newton, ¿no es cierto?, el que enunció estas leyes, explicó muchos fenómenos que hasta ese momento prácticamente eran mágicos. Por lo tanto, trataré de hacerle honor a don Isaac Newton y explicar lo mejor posible estas leyes que, repito, son un monumento al intelecto humano. Bien, en primer lugar, nos imaginaremos que estamos en un lugar muy lejos de cualquier influencia externa, es decir, un rincón del universo donde no hayan planetas, estén muy alejados, no haya ningún cuerpo. Solamente va a existir este cuerpo que voy a dibujar a continuación. A continuación. Disculpen, siempre me pasa eso, no sé por qué. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una bolita de billar, ¿ya? De pool, de billar, etcétera. Una bolita, la cual tiene una masa, que la vamos a ver con esa M así, estilizada que está ahí, con un cuellito, es una masa. Y como ustedes saben, la masa en la unidad del sistema internacional es el kilogramo, ¿ya? Sistema internacional, ¿no es cierto?, se mide en kilogramos. El sistema internacional, para los que aún no lo sepan, es aquel sistema concordado por los científicos del mundo, en los cuales fijan las unidades de medida de muchas variables físicas, como la masa, ¿no es cierto?, la longitud, el tiempo, etcétera. Muy bien. Entonces, tenemos esa bolita. Entonces, repito, esta bolita está alejada de cualquier influencia. No hay fuerza, no existe las fuerzas ahí. Por lo tanto, si no existen fuerzas, esta bolita puede encontrarse en dos estados excluyentes de movimiento. Me explico. Esta es la palabra clave, ¿eh? O las palabras clave. Estado de movimiento. ¿Ya? ¿Qué es un estado de movimiento? Bueno, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Describe la condición en la cual se encuentra, en este caso, la bolita. Y pueden existir dos estados de movimiento. Un estado de movimiento 1, que es el reposo. Y un estado de movimiento 2, que es el movimiento
rectilíneo uniforme. MRU. Son estados excluyentes porque puede estar en uno y no en el otro, o viceversa. ¿Qué significa el reposo? Bueno, el reposo significa que la velocidad vectorial es cero. Es decir, no se mueve. En cambio, el movimiento rectilíneo uniforme ya estudiado nos indica que el cuerpo se encuentra moviéndose en línea recta, ¿no es cierto? Línea recta y con rapidez constante. Es decir, con una velocidad. Recuerde que la velocidad es un vector y está caracterizado por una magnitud, la magnitud, que es lo mismo que tener esto, y una dirección. ¿Ya? Entonces, si no cambia la dirección, o sea, disculpen, en la velocidad constante implica que no cambia la dirección y no cambia la magnitud. Entonces, insisto, se puede encontrar en reposo y si no está en reposo, entonces, reitero, si un cuerpo está totalmente alejado, no hay fuerza sobre él, puede estar en reposo, velocidad cero, o moviéndose con velocidad constante, lo que nosotros en cinemática escribimos como MRU, es decir, tanto la magnitud del vector velocidad como su dirección se mantiene constante. Entonces, estamos en condiciones de establecer la primera ley de Newton. Primera ley o principio de Newton. ¿Qué me dice esa primera ley? Me dice que si sobre un cuerpo u objeto, ¿no es cierto?, no actúan fuerzas, no actúan fuerzas, fuerza o fuerzas, plural ahí, no actúan fuerzas, o por alguna razón estas se neutralizan, ¿ya? Es decir, no existen o estas están neutralizadas una a otra, ¿qué pasa con el cuerpo? El objeto se puede encontrar en dos posibles estados, en dos posibles estados de movimiento. ¿Ya? Que lo describí
en la página anterior. O, y son excluyentes, es decir, o uno o lo otro. En reposo, o B, moviéndose con velocidad constante. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Esta es la primera ley de Newton. Entonces, imaginemos nuevamente a nuestro lugar en el universo sin fuerzas e imaginemos que tenemos nuestro cuerpo nuevamente y se mueve con velocidad constante, ¿no es cierto? Supongamos que va hacia la derecha, ¿ya? Por el eje X, ¿ya? Supongamos que es nuestro eje X y se va moviendo hacia la derecha. Bien, entonces, si se mueve con velocidad constante, yo digo, bueno, sobre este cuerpo no actúan fuerzas o están neutralizadas. ¿Ya? Perfecto. Excelente. Si sigo la observación eternamente, en un tiempo infinito, esto no cambia sus circunstancias. Es decir, esto sigue con movimiento hacia la derecha en línea recta. Y esa es la clave para entender la primera ley de Newton. Es decir, en ausencia de fuerzas, el cuerpo sigue moviéndose en línea recta, con rapidez constante, ad eternum. Ad eternum. Es decir, hasta el infinito. Bueno, ese lo habíamos descrito como estado de movimiento 2, ¿no es cierto? Era el segundo. Ahora, si por casualidad veo nuevamente la situación y veo que está en el estado 1, ¿cuál es el estado 1? Reposo, o sea, B0. Bueno, ¿qué debo suponer? Que algo lo detuvo, ¿no es cierto? Que algo lo detuvo. Si está en el estado 2 moviéndose en línea recta, algo lo detuvo. Ese algo lo voy a llamar fuerza, ¿ya? Muy bien. También puedo verlo que sin cambiar su rapidez, imagínese, va en línea recta. A ver, voy a cambiar acá. Otra más voy a agregar. Imagina que el cuerpo va ahí, chiquitito, ahora lo va a hacer, va ahí en línea recta, con una rapidez de 5 metros partido por segundo, todo el tiempo va para acá, para acá, para acá, línea recta, bueno, línea recta, y de repente empieza a cambiar. Ahí. ¿Qué? Y bueno, tomo la rapidez ahí, de nuevo la mido, y son 5 metros partido por segundo, es decir, tenía lo mismo que al comienzo, después de que iba línea recta, y después se cambió. Usted dice, mire, no cambió la rapidez, pero ¿qué cambió aquí? Cambió la dirección del asunto. Entonces aquí también digo, actuó una fuerza F, no sé de qué naturaleza, pero le cambió el estado de movimiento, ¿ya? Es decir, cambió el estado y actuó una fuerza.
Entonces, lo primero que vamos a hacer, una de las características importantes de una fuerza, es que las fuerzas cambian el estado de movimiento de los cuerpos. De los cuerpos, de los objetos. Es más, siento que es mucho más académico. Objetos. De los objetos. Eso. Las fuerzas cambian el estado de movimiento de los objetos. Muy bien. Entonces, la primera ley, que quede claro, si no hay fuerzas actuando, si no hay ninguna fuerza actuando, estas están neutralizadas de alguna manera, el cuerpo puede estar o en reposo eternamente, o puede estar moviéndose en línea recta con velocidad constante, o sea, rapidez constante, ad eternum. Esas dos cosas pueden suceder. Muy bien. Continuamos. Más páginas. Dije más páginas. Perfecto. Entonces, vamos a definir concepto importante. El concepto de cantidad de movimiento lineal, o más conocido como momentum. Momentum. ¿Ya? Un vector. Y lo vamos a llamar P. P es igual a la masa multiplicado por la velocidad. A eso yo lo llamo cantidad de movimiento. Y es un vector. O sea, puede estar tanto en una dimensión, o sea, allí, puede ser en dos dimensiones, o podemos encontrarlo en tres dimensiones, y hasta ahí no. ¿Ya? Bueno, pueden haber cuatro dimensiones, pero tranquilo. Solamente nosotros quedamos ahí. Entonces, ese es el momentum. El momentum es simplemente el escalar masa. La masa es un escalar, que quiere decir no tiene dirección, no es un vector. Y este escalar multiplica el vector velocidad. Por lo tanto, las unidades de momentum, las unidades son kilogramos, ¿ya? Kilogramos por kilogramos por metro partido por segundo. ¿Ya? Luego, si pensamos en la primera ley de Newton, este momentum, si estamos en el estado 2, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, este momentum se mantiene. Ad eternum. Hasta que haya una fuerza y esta fuerza cambie el estado de movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, imaginemos que, a ver, voy a hacerlo bien esta vez, se mueve un cuerpo en línea recta, va para acá, para acá, para acá, ¿ya? Con una velocidad, ¿ya? Imaginemos v
Oh, perdón. B, 3 metros partido por segundo. ¿Ya? Va hacia la derecha, hacia allá. Esto nada que ver. Vamos a borrar el tiro. Entonces, para allá, 3 metros por segundo. ¿Ya? Y de repente, en este punto, sigue en línea recta. Sigue en línea recta. Van a cambiar colorcito. Para meterle más colorcito. Entonces sigue en línea recta. Línea recta, para acá, para acá, para acá. Pero, atención. Pero, jóvenes, la velocidad no ha cambiado de dirección, pero ha cambiado de magnitud y vale 1 metro partido por segundo. ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Qué dice usted que pasó? Es decir, cambió el estado de movimiento. 3 metros por segundo y pasó a 1 metro por segundo. Voy a borrar esta porque no queda fea ahí. ¿Ya? Algo pasó ahí. ¿Qué actuó ahí? ¿Qué actuó, jóvenes? No sé lo que actuó, pero en términos newtonianos sí puedo inferir que actuó una fuerza. Una fuerza. Por lo tanto, inmediatamente yo puedo decir que cuando actúa una fuerza, hay una variación o cambio, ¿no es cierto?, de momentum. Bien, como se está alargando un poquito este video, lo vamos a dejar aquí.